todos, a todas en este día. Espero que ustedes puedan salir de este lugar fortalecidos, animados, con deseos de vivir. Que el Señor pueda bendecir sus vidas. Yo quisiera invitarles a hacer una breve oración, que me pudieran acompañar. Te agradecemos, Señor, que tú en este día hayas permitido que estemos en este lugar. Te damos gracias porque tú nos has dado la fuerza, la salud, para estar en medio de tu comunidad. Te pido que la unción de tu Espíritu Santo sea derramada sobre todos los que escuchen tu palabra. Que sus oídos sean abiertos, sus ojos espirituales, que puedan estar atentos. Y pido tu unción sobre mi vida para hablar lo que tú deseas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El título de este mensaje es El error de buscar la felicidad. El error de buscar la felicidad. Parece extraño, pero ya comprenderán. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Leeremos en el capítulo 5. Acá se encuentra el más famoso de los sermones, creo, de toda la historia. El sermón de la montaña, el sermón del monte, dado por el Señor Jesucristo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, leeremos el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que el Señor bendiga su palabra. Las bienaventuranzas indican con claridad la diferencia esencial y completa entre el creyente y el no creyente. Se nos ha dicho que tenemos que hacer a la iglesia atractiva para el no cristiano. Y la idea consiste en asemejarnos lo más posible a él. Durante la Primera Guerra Mundial existían unos capellanes muy populares. Ellos iban al frente con los soldados y hacían las cosas que ellos hacían. Fumaban con ellos, bromeaban con ellos. La idea era tratar de infundirles ánimo. Y algunos pensaban que como resultado de esto, al terminar la guerra, muchos de estos exmilitares, excombatientes, llenarían las iglesias. Pero no ocurrió así. Y nunca va a ocurrir de esta manera. La gloria del Evangelio de Jesucristo es cuando la iglesia es completamente distinta del mundo. Nunca, cuando la iglesia sea distinta, cuando nuestras vidas sean diferentes, nunca dejaremos de atraer a las personas a Jesucristo. Tal vez al principio nos van a odiar, pero así comienzan los avivamientos. Cuando los creyentes son cada día más parecidos a Jesucristo. Nuestra ambición debe ser asemejarnos a Jesucristo. Jesucristo nos indica en el Sermón del Monte que el creyente es absolutamente diferente del no creyente.
Son diferentes en lo que admiran. El mundo cree en la confianza en sí mismo, en seguir los instintos, en dominar la vida. Sin embargo, el cristiano es la única persona tal vez en el mundo que verdaderamente es consciente de sus limitaciones. Difieren por completo en lo que hacen. El texto que hemos leído ve cómo difieren en lo que buscan. Nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. La pregunta, ¿de qué? ¿De dinero? ¿De riquezas? ¿De posición social? ¿De popularidad? De ningún modo. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de ser justos ante Dios. Ellos serán bienaventurados. Ellos serán saciados. Bendecido sea Jesucristo. Nuestro Señor dice que esta es la única persona que es verdaderamente bienaventurada, o sea, feliz. Todo el mundo quiere ser feliz, ¿o no? ¿Usted quiere ser feliz? Pero quiero decirle algo, existe un gran error, buscar la felicidad. El gran motivo y que está en la raíz de todos nuestros actos y ambiciones, en la raíz de todas las obras, esfuerzos y empeños, todo está destinado a la felicidad. Pero la gran tragedia del mundo, que aunque se busca la felicidad, es que parece que nunca se logra hallarla. Sin embargo, escuchábamos el testimonio de la madre de esta joven y decía, yo soy completamente feliz. Yo soy completamente feliz. Lo voy a decir en forma negativa. No debemos tener hambre ni sed de bienaventuranzas. No debemos tener hambre ni sed de felicidad. Esto es lo que casi todo el mundo cree y es lo que la mayoría hace. Consideran la bienaventuranza y la felicidad como lo único que hay que desear y por eso siempre fracasamos en conseguirla. Siempre se nos escapa. Según la Biblia, la felicidad nunca es algo que habría que buscarse directamente. Es siempre algo que resulta como consecuencia de la búsqueda de otra cosa. Por eso que es un error buscar la felicidad. El mundo busca la felicidad. Esta es la respuesta de la obsesión tan grande por los placeres. Esta es la respuesta de por qué vivimos en una sociedad divertida. Necesitamos divertirnos, porque se trata de encontrar la felicidad. Se colocan como meta y objetivos únicos, pero no se le encuentra. Porque siempre que se pone la felicidad antes de la justicia, uno se condena a la decepción. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Jesucristo dijo, estas personas tienen que ser felicitados. Eso significa bienaventurados, dignos de ser felicitados. Personas que van a ser felices. ¿Por qué? Porque van a ser satisfechos en su búsqueda.
Bendecido sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Este es el gran mensaje de la Biblia desde el principio hasta el fin. Solo son verdaderamente felices los que buscan ser justos. Ponga la felicidad en lugar de la justicia y nunca la alcanzará. Este es el error fundamental en que ha caído el mundo. Por ejemplo, piensa en una persona que padece una enfermedad dolorosa. En general, el enfermo lo que desea es aliviarse de su dolor. Y esto es claro y se entiende que debe ser de esta manera. A nadie le gusta el dolor. La única idea de este enfermo, por tanto, es hacer lo que pueda para aliviarse. Ahora, por otro lado, pero si el doctor que lo atiende también está preocupado solamente de aliviarle el dolor, es un muy mal doctor. Su principal deber es descubrir la causa del dolor. El doctor no solamente es un muy mal doctor, sino que es muy peligroso para el enfermo. Si solamente lo que busca es aliviar el dolor y no trata la causa. El médico debe tratar la causa de esa enfermedad que produce el dolor y así el dolor acabará. Así pues, si el doctor trata solamente el dolor sin descubrir la causa lo mismo, entonces actúa en contra de la naturaleza, porque el dolor es algo maravilloso de nuestra naturaleza que nos anuncia que algo no anda bien. El paciente quizás no sienta ya dolor, quizás parezca estar bien, pero la causa del dolor aún continúa. Si usted ha perdido el gozo, si usted siente un gran vacío y un sinsentido en su vida, entonces el gran error, y es el error que comete este mundo, dice: quiero verme libre del dolor, por tanto voy a ir al cine, voy a beber, voy a tener entretenciones, voy a tener placeres para olvidarme del dolor. Usted debe entender que su vacío, usted tratará de llenarlo. Si usted es un creyente y ya no siente el gozo de Dios, el gozo del Espíritu Santo, y usted trata de llenarlo con muchas cosas, es como este enfermo que quiere ir al cine para olvidarse del dolor. La enfermedad continúa. Solamente si usted tiene hambre y sed de justicia será saciado. Pero si usted busca solamente calmar el dolor en su vida, usted puede tratar de aliviar el sinsentido, la pérdida del gozo, realizando muchas y muchas actividades, incluso ocupándote mucho en la obra de Dios. Y haciendo muchas cosas y estar siempre activo. Pero la causa de tu vacío no está ahí. Tú solamente estás calmando un dolor. No son felices los que tienen hambre y sed de felicidad y bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando alguien tiene hambre y sed, dice: estoy satisfecho, fui saciado. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con su vida en este día. Hay mucha gente en la iglesia cristiana que parece pasar la vida buscando algo que nunca encuentran,
buscando cierta felicidad, cierta bienaventuranza. Van de reunión en reunión, algunos de iglesias en iglesias, siempre con la esperanza de encontrar algo maravilloso, una experiencia que los vaya a llenar del gozo y la alegría de vivir. Ven que otros han logrado ese gozo y ellos también lo desean, siempre hambrientos y sedientos, pero nunca lo consiguen. Quiero decirle, amigo, amiga, no estamos hechos para tener hambre y sed de experiencias. Si queremos ser verdaderamente felices y bienaventurados, debemos tener hambre y sed de justicia, de ser justos ante el Creador. De otra manera no va a ser. No debemos colocar la experiencia y el deseo el deseo de un éxtasis delante de la justicia, porque la experiencia es un don de Dios. La alegría es un don de Dios. El gozo es un don de Dios. El que tú sientas un propósito en tu existencia es un regalo de Dios. Por lo tanto, tú no debes buscar los dones, debes buscar a Dios, porque Él es el dador de los dones. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa esta justicia? No significa una especie de justicia o moralidad general entre las naciones, o entre los individuos, o entre los ciudadanos y las autoridades. No. Se habla mucho de la pureza de los contratos internacionales. Se habla mucho de cumplir los tratados, de cumplir la palabra, etcétera. Todo esto está bien, pero el Evangelio de Jesucristo no se detiene ahí. Su justicia no es esa. Los hombres pueden ser elocuentes al discutir y decir esto es injusto. El otro día escuchábamos la noticia de este joven aquí en Providencia que fue detenido y después que lo detuvieron empezó a lanzarle cualquier cantidad de improperio al carabinero al punto que su propio abogado lo hizo callar. ¿Y qué es lo que le gritaba? Y después en el juzgado hizo lo mismo y le gritaba al juez, esto es injusto, esto es injusto. Uno puede alegar justicia, pero ¿qué hay de la justicia personal? ¿Qué hay del cumplimiento de mis tratados? La Biblia dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Hablamos mucho de los derechos humanos y poco de las responsabilidades humanas. La Biblia acá nos dice y nos da a entender que la justicia no solamente es esto, sino que también es santificación. También es una vida diferente. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de tener una vida justa, porque van a ser saciados, van a sentir una felicidad. El deseo de justicia, el hecho de tener hambre y sed de ella, significa en último término el deseo de liberarse del pecado en todas sus formas y manifestaciones. Primero, uno siente el deseo de liberarse del pecado porque el pecado nos separa de Dios. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Yo deseo ser justo ante Dios. Yo no quiero fallarle a Dios. Yo entiendo que Dios me ama, que Dios envió a su Hijo Jesucristo, que Él es leal y es fiel. Por eso que dice antes la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran,
los que lloran por sus propios pecados. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que dicen, necesito ayuda, porque yo no quiero seguir fallándole al que es tan fiel conmigo. Jesucristo te ama. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. Jesucristo no fue enviado al mundo para condenarte, sino que para que tú seas salvo. Jesucristo pagó con su sangre para que tuvieras una vida en abundancia, para que, como decía la madre y su hija recién, para que ellas pudieran decir, soy feliz, o para que esa niña dijera, tengo ahora fuerzas para poder vivir la vida. Bueno, esa fuerza y esa vida la logró Jesucristo en la cruz del Calvario. Alabado sea Jesucristo. Yo quiero decir que tener hambre y sed de justicia, en primer lugar, es un deseo de ser justo ante Dios. Todos los problemas del mundo que vivimos hoy se deben al hecho de que nosotros, los seres humanos, no somos justos delante de Dios. Por no ser justo delante de Dios, todo va a la deriva. Su vida va a ir a la deriva si no tiene hambre y sed de justicia. Usted fue hecho, yo fui hecho para ser justos, no para ser pecadores. Lo somos. Pero ¿por qué sufre el creyente? Porque se da cuenta que él daña a su Dios. Y más encima Dios lo perdona. Porque Él es bueno y te ama. Lo primero entonces es entender que el pecado se interpone en mi relación con Él. Y si usted no tiene hambre y sed de justicia, usted debe entender que usted va a estar siempre separado de la fuente de la vida. Por eso que el error está en buscar la felicidad. Usted no busque el resultado de lo que pueda dar el Creador. Busque ser justo ante el Creador. Y cuando usted entre en una comunión con Él, vendrá de Él la vida, la fuerza, el deseo, el ánimo, el ímpetu para levantarme el lunes y decir, vamos adelante con esta vida. De la fuente que es Dios vendrá eso. El que tiene hambre y sed de justicia es el que ve que el pecado y la rebelión lo han apartado de Dios y anhela restaurar esa antigua relación, la relación original con el Creador. Su vacío, su sinsentido, su pérdida de gozo se debe a que está interrumpida esta relación con Él. Pero usted me dice, pero es que yo hago la obra de Dios. Es que no es la obra de Dios la que sacia el alma, es Él. Es Él. En segundo lugar, también significa esta justicia un deseo de verse libre del poder del pecado. No ser dominado por el mal. Cuando leemos la bienaventuranza, descubrimos que Jesucristo está detallando a una persona, está describiendo a una persona que ha logrado ser libre del poder del mal. Ha logrado romper con el poder del mal en su vida. Este es el bienaventurado. Un sujeto que ha logrado comprender que el mundo en el que vive está bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Usted no me puede decir que el bien gobierna el mundo.
El bien no gobierna el mundo, el mal lo gobierna. Por eso el Señor nos dice: Padre, guárdanos del mal, guárdanos del mal. Cuando el reino de Dios llega en un lugar, los demonios huyen, huye el mal. Pero tiene que llegar el reino de Dios. Por lo tanto, desear esa hambre y sed de justicia es desear verme libre del poder del pecado. Quiero ser libre para hacer lo que yo quiero. No, yo quiero ser libre para hacer el bien, para hacer lo que debo, no lo que quiero. Porque lo tercero, que significa anhelar esta justicia, es un anhelo de verse libre del deseo mismo del pecado. Cuando una persona busca a Jesucristo, cuando una persona se ha encontrado con Jesucristo, descubre que hay un poder sobre su vida. Descubre que hay algo que lo lleva al mal. De hecho, un creyente es sólido, estable, cuando descubre cuán débil es, cuando descubre cuánto poder tiene el mal sobre él. Pero va mucho más terrible. No solamente es descubrir que hay un poder que actúa sobre su vida, sino que además descubrir que uno desea eso. Uno ama el pecado. Nadie es tentado con algo que no desea. Usted nunca va a ser tentado en algo que le desagrada. Usted no va a ser nunca tentado a dejar de comer. Usted va a ser tentado a comer más. Usted no va a ser tentado a levantarse a trotar a las 4 de la mañana. Porque usted no desea eso. Si el diablo le dice, levántate a trotar a las 4 de la mañana, ¿qué le va a decir? ¿Dónde la viste? Deja dormir. Porque no, usted no lo desea. Cuando uno ha conocido a Jesucristo y tiene hambre y sed de justicia, uno tiene hambre y anhela ser librado del deseo de amar el mal. El deseo de amar lo que uno sabe que está malo, pero igual lo deseo. Lo deseo. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, lloran y lloran, porque le dicen, Señor, yo no quiero desear esto. Yo quiero escapar de esto. La droga me tiene atrapado, es un mal, pero yo la deseo y no puedo escapar. Yo quiero ser fiel, pero no puedo. No puedo ser fiel, no puedo ser leal. Yo quiero ser humilde, pero soy soberbio. Y cada vez que viene mi autoridad sobre mí, me dice algo, o viene un carabinero, me para en la calle, o viene alguien y me corrige, lo primero que salta en mí es la soberbia. Yo sé que está malo, pero ahí está el deseo. No lo deseo, Señor. Alabado sea Jesucristo. Quizás se puede resumir así: tener hambre y sed de justicia es desear verse libre del yo en todas sus manifestaciones, en todas sus formas. Esta preocupación excesiva por mí mismo, este orgullo, esta vanidad, este deseo de autoprotegerme, siempre imaginando que la gente va contra uno, este deseo de glorificarse, este deseo de ser siempre el primero y el centro de todo. En el fondo es desear emanciparse de la preocupación por uno mismo en todas sus formas.
Tengo hambre y sed de justicia. Yo quiero ser justo delante del Creador. No quiero que el poder del mal tome dominio sobre mi vida. Y quiero dejar de desear el mal. Gloria a Jesucristo. Tener hambre y sed de justicia es desear ser santo, apartado para Él. Alguien que desea vivir las bienaventuranzas en su vida diaria. Alguien que desea mostrar los frutos del Espíritu Santo en todas sus acciones, en toda su vida, en todas sus actividades. Un deseo supremo de conocer al Padre y estar en comunión con Él. En resumen, un deseo de ser como Jesucristo. Parecerme a Jesucristo. Porque si alguien vivió el sermón del monte fue Jesucristo. Tener hambre y sed no quiere decir que podemos alcanzar esa justicia por nuestros propios esfuerzos, porque eso justamente es la idea mundana de la justicia. Eso es lo que hace al hombre un fariseo, orgulloso de sí mismo. Alguien me dijo en una oportunidad, conozco una persona que no es cristiana, que nunca va a ninguna iglesia, que nunca lee la Biblia, que nunca ora. Y que él dice con toda franqueza que no le interesa nada de eso. Pero la verdad, me decía, parece que es más cristiana que muchas personas que van a la iglesia y que oran. Siempre se muestra educado, siempre se muestra cortés, nunca habla con aspereza, nunca juzga a los demás y siempre hace todo el bien que puede. Y al final me decía, no cabe duda que las bienaventuranzas saltan a la vista en él. Realmente es, a pesar de que él dice que él no tiene fe en Jesucristo. ¿Qué piensa usted? ¿Será esto tener hambre y sed de justicia? No. Las bienaventuranzas no están describiendo el temperamento de alguien, están describiendo una acción sobrenatural del Espíritu Santo, una acción de la gracia de Dios sobre la vida. No es que usted, porque es más calladito, entonces vamos a decir que es manso. Porque a lo mejor en la casa deja la mansa embarrada, ¿ah? Y aquí es calladito. No, no es por eso. No porque usted es más llorón o llorona y pasa llorando y quejándose todo el día, voy a decir, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. No, usted es una persona amarga y a lo mejor tiene que ir un poco al psiquiatra y que le dé unas pastillitas. No, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué significa el tener hambre y sed? Significa tener conciencia de nuestra necesidad, de nuestra profunda necesidad. No es un sentimiento pasajero. El profeta Oseas, hablándole a la nación de Israel, les decía lo siguiente: vuestros arrepentimientos son como la nube de la mañana. Y la nube de la mañana, la característica es que desaparece rápido. Sin embargo, dice él, yo conoceré y proseguiré conociendo al Señor. Es muy importante que si usted tiene hambre y sed de justicia, no irá y vendrá a la iglesia. Un mensaje a mis hermanos que están volviendo al camino del Señor y que pertenecieron a la iglesia. Los recibimos con amor.
y tienen toda nuestra comunión, los amamos y nos alegramos de que estén acá. Pero quiero decirle algo, si yo tengo un hijo y desaparece toda la noche y al otro día llega en la mañana, primero, mi primera reacción va a ser alegría, porque no le pasó nada. Mi segunda reacción va a decir, más tarde vamos a conversar. Entonces nosotros nos alegramos de que usted vuelva a la comunidad. Nos alegramos, sinceramente. Pero la segunda reacción, vamos a conversar. Más tarde vamos a conversar. Porque usted, si no tiene hambre y sed de justicia y solamente es algo pasajero, su arrepentimiento va a ser como la nube de la mañana. Si usted vuelve al Señor, tiene que arrepentirse y no irse nunca más. Debe tener hambre y sed de justicia y permanecer en el Señor hasta la muerte. Como decía el hermano Gigi Ávila, sonría, Dios le ama. Tener hambre y sed de justicia es algo profundo, algo hondo. Algo que se sigue hasta que se satisface. Es algo que causa sufrimiento. Es como un hambre y una sed verdadera. ¿Usted ha sentido alguna vez hambre? Nunca, ¿cierto? ¿Hambre? Nunca. En 10 minutos más va a estar muerto de hambre. Va a salir corriendo ahí a la cafetería y pobre hermana Pati, que el Señor la fortalezca. ¿Ya? ¿Cierto? Porque si algo sabemos hacer nosotros, es comer. No fumamos ni tomamos, pero pucha que comemos. ¿Cierto? El hambre y la sed de justicia es algo que te hace sufrir, que te desgarra, que no te deja estar tranquilo. Esto es el hambre y la sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia es como alguien que desea una posición. Está inquieto, no puede estar tranquilo, trabaja y se ajetrea, piensa en ello, sueña con ello. Es como el emprendedor, ¿cierto? Hoy día todos queremos ser emprendedores. Es la moda de este siglo, emprendedores. Es como el emprendedor, sueña todo el día con su negocio, quiere acá, sueña todo. Es un hambre, es como una relación de amor. Cuando alguien ama a una persona, piensa todo el día en ella, quiere estar con ella, quiere visitarla, quiere saludarla, quiere saber qué pasa y no está tranquilo hasta que no está con ella. ¿Se entiende? Este es el hambre. El salmista lo dijo con claridad, dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue a alimentarse de lo que le sobraba a los cerdos. Pero cuando se sintió morir, fue a su padre. Este sentimiento de que me voy a morir es lo que te va a llevar a buscar a Jesucristo. Mientras no tengas hambre y sed de Jesucristo, no lo vas a buscar. No vas a buscar ser justo, no vas a buscar ser librado del poder del mal. No vas a buscar dejar de desear el mal en tu vida. Debes tener hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed quiere decir estar desesperado, morir de hambre, sentir que la vida se acaba. Sentir claramente que necesito ayuda, necesito ser ayudado. Mientras yo siga soberbio y decir yo puedo llevar mi vida, yo creo, no vas a encontrar la bienaventuranza, la felicidad. Gloria a Jesucristo. Finalmente, ¿qué nos promete? Felices, bienaventurados,
Merecen ser felicitados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, recibirán lo que desean. Todo el Evangelio es esto. Es un don de Dios. Nunca se hallará la justicia ni la bienaventuranza aparte de Él. Si tú reconoces tu necesidad que tienes de Él, si tú reconoces que tienes esta hambre profunda, esta muerte que hay en nosotros, entonces Dios te llenará, te concederá el don de estar satisfecho, de estar feliz, de decir, vale la pena todo esto. Si tú lo haces, si vas a Jesucristo, ¿me entiendes? No es el ajetreo, no es la obra de Dios, no es hablar mucho, no es ir al cine para acabar con el dolor, no. Es ir a Jesucristo. El Señor Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No busques ser feliz, busca a Jesucristo y serás feliz. Fuera de Él no hay felicidad. Fuera de Jesucristo no hay esperanza. Si tú no buscas con hambre y sed a Jesucristo, tu vida se va a vaciar. Vas a sentir el hastío de la vida. Vas a decir como Sartre, qué pasión más inútil es todo esto. Es una promesa absoluta. Si tenemos verdaderamente hambre y sed de justicia, seremos saciados. ¿Cómo sucede? Y esto es lo glorioso del Evangelio. Sucede de inmediato. De inmediato. Cuando tú acudes a Él, el Señor ya te llena con su presencia. Te mira ya como un pecador perdonado. Si tú puedes creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti, si tú puedes creer que Él limpia todas tus faltas, y si tú invocas su nombre, Él va a venir a tu vida y te va a llenar del gozo del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Yo sé que el hambre y la sed serán saciadas, en definitiva, en la eternidad, en ese tiempo, o tal vez no es tiempo, en esa dimensión diferente, cuando un día partamos con Jesucristo. Mientras tanto, proseguiremos creciendo en Él y el Espíritu Santo va a ir actuando en nuestras vidas y cada día seremos más libres del mal, más libres del mal. Y ese es el creyente, el que tiene hambre y sed de justicia y es satisfecho. Y viene el hambre y la sed de justicia y nuevamente Dios lo satisface. Y así es la vida de uno. Y así va a ser su vida. Venga al Señor Jesucristo. El creyente, si alcanza un cierto nivel en la santificación, no se detiene a descansar ahí por el resto de su vida, sino que prosigue al blanco. Vamos cambiando de gloria en gloria hasta llegar al lugar que se nos ha prometido. ¿Usted ha sido saciado? ¿Es bienaventurado en este sentido? ¿Tiene hambre y sed? Esas son las preguntas. Esta es la promesa gratuita para todos nosotros y gloriosa del Evangelio y que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Saciados. Dios quiere darle una vida abundante. Él es la fuente.
Él es la fuente. Venga Jesucristo. Vamos a orar al Señor.